Vamos a tardar, nada, 5 minutos en volver. No se vayan. La verdad es que el debate que hemos tenido en esta pausa de publicidad aquí en los estudios de Noticias TV ha sido de lo más fructífero. Yo creo que, como muchas veces digo, si ese pilotito se quedara encendido cuando nos vamos a publicidad y nos oyeran, pues la verdad es que muchos se sorprenderían de lo que en las pausas de publicidad aquí se habla. Para mí me ha parecido un debate muy fructífero, como ya he dicho anteriormente, el que hemos tenido en la pausa de publicidad. Espero pues que juntas, las que estamos aquí, las que están allí, algún día podamos luchar por tener un mundo más igualitario entre hombres y mujeres. Yo estoy muy contenta de tener a 3 políticas en los estudios de Noticias TV. Seguimos hablando de Altea. Altea cierra las cuentas de 2010 con un presupuesto positivo cercano al 1 millón de euros. El ayuntamiento ha cerrado estas cuentas y el concejal de Hacienda, Eloy Hidalgo, explicó que se ha conseguido un resultado presupuestario positivo cercano al 1 millón de euros. Este ayuntamiento ha sido porque ha ingresado este 1 millón de euros más de lo que ha gastado, es decir, que ha conseguido ingresar más que gastar, y la verdad es que en una época de crisis recibir este tipo de noticias pues es siempre, para mí, desde mi punto de vista, de lo más positivo. Vigela. Bueno, yo sobre el tema, de nuevo vuelvo a decir lo mismo que ya dije en este plató hace un par de semanas. Es un tema, es una cifra que yo en representación de mi partido cogemos con pinzas, porque estamos hablando de una cifra que ha aparecido ahora cuando estamos hablando de un remanente negativo de casi 16 millones de euros, y entonces nos está hablando de un superávit de casi 1 millón, y no sé muy bien cómo lo han hecho. Sí que sé que hay facturas que están sin consignar, y eso es lo que está moviendo los números en los balances actuales de los últimos números que se están moviendo. ¿Cómo explicarnos todo ello? Bueno, pues a lo mejor podríamos hablar de, imaginando que ese superávit de casi 1 millón de euros fuese real, podríamos decir que, bueno, es fácil cuando subes los impuestos. Si subes los impuestos de todos los ciudadanos siguiendo las políticas nacionales, que también se basan en subirnos todos los impuestos, pues probablemente puedas llegar a más ingresos que gastos. Esto es muy fácil, solamente hay que coger los impuestos, y si antes tenía menos, ahora los subo, rebajo las economías familiares, rebajamos los consumos, rebajamos cuál es nuestro nivel de productividad en Altea y nuestro empleo, y así es como estamos, siendo el 4.º pueblo en la provincia de Alicante, cuyo crecimiento de empleo es el mayor en la provincia de Alicante. O sea, esto es brutal, esto es un número histórico que es la primera vez que ocurre en Altea. ¿Has dicho crecimiento de empleo? Crecimiento de empleo, claro. O sea, es el 4.º pueblo de la provincia de Alicante con mayor crecimiento de empleo. O sea que tenemos el mismo patrón que hemos seguido a nivel nacional, lo estamos siguiendo en Altea. El desempleo crece, los parados crecen, y luego resulta que tenemos superávits en este caso en el ayuntamiento a base de ¿qué? Caso de que sea real, de una subida de impuestos. Entonces esto es la sardina que se va mordiendo la cola. Si tú subes los impuestos, disminuyes la economía familiar, no potencias el trabajo que tenemos en la economía local, pues al final no potencias el consumo, nadie puede salir. Bueno, al final acabamos donde estamos, siendo uno de los pueblos en nuestra provincia con mayor número de parados. Carolina, sin embargo, desde el gobierno alteano han destacado que se trata de los mejores resultados de los últimos 10 años y confirman lo Hidalgo que estamos por el buen camino y preparados para gobernar. Bueno, yo he traído un gráfico hoy para que lo pueda enseñar a cámara, para que la gente lo tenga bien clarito. A ver si nuestros compañeros de realización pueden acercarlo. ¿Cuál es mi cámara? Aquella, Carolina. ¿Esta cámara? Muy bien, sí. Bien. En este gráfico la gente podrá ver que eso es un mero titular preelectoral. Este gráfico no se lo ha inventado mi partido, no se lo ha inventado CIPAL. Este es un gráfico que viene en los informes del interventor del ayuntamiento. Lo único que he hecho ha sido ponerle colores para que la gente pueda ver. Esta línea de aquí es la línea de equilibrio entre ingresos y gastos, es decir, cuando se gasta lo mismo que se ingresa. La cosa empezó a ir muy mal
en los años 90, pero empezó ya a desbocarse en el año 2000. Aquí estaba gobernando el PP y fíjense ustedes respecto a la línea de equilibrio cómo empezaron a gastar cuando más dinero entraba en el ayuntamiento, cómo empezaron a gastar muchísimo más de lo que ingresaban hasta llegar el PSOE, que siguió haciendo exactamente lo mismo que el Partido Popular. Por tanto, y esto solo es la deuda a corto plazo, que es lo que llaman el remanente negativo de tesorería. En realidad, la deuda es muchísimo mayor, porque tenemos una deuda en total, el Ayuntamiento de Altea, y en esto hay que ser sinceros con los ciudadanos y dejar de engañarles, de 34 millones de euros de deuda. Tenemos 22 millones que se deben a proveedores, 4 millones de facturas sin consignación que nos dejó como herencia el Partido Popular en su gran mayoría. Nos han dejado además 4 millones de euros de deuda de la empresa pública. Y todo esto sumado suma y 4 millones a largo plazo que debemos además a los bancos. Por tanto, son 34 millones de euros y ninguno de los dos grandes partidos ha tomado medidas al respecto y estamos en una situación de quiebra técnica. Y a lo único a lo que responde ese titular, y lo voy a explicar para que la gente lo entienda, es a este puntito que vemos aquí. Es decir, desde el 2007 se seguía gastando mucho más de lo que se ingresaba, hasta el 2009 también se ingresaba un poquito más, y este poquito que ha subido aquí, pero seguimos teniendo la friolera de 15 millones y medio de remanente de negativo de tesorería, este poquito que ha subido aquí es que se ha dejado de seguir bajando en el último año de legislatura. Por tanto, yo creo que ya es hora de que se tomen medidas en este ayuntamiento, ya es hora de que los dos grandes partidos dejen de hacer política y dejen de dejar nuestro ayuntamiento en quiebra técnica, y ya es hora de que se apruebe un plan de saneamiento económico-financiero y que no se hagan operaciones de maquillaje como se hicieron hace 2 meses en el Pleno, que después de 4 años con esa situación en la que se ha gastado mucho más de lo que se ha ingresado, después de 4 años así, 2 meses antes de elecciones se presenta un plan de saneamiento económico-financiero a 15 años vista. Y encima se intenta faltar a la verdad diciendo a los ciudadanos que hay un superávit, cuando en realidad lo que hay es simplemente un poquito menos de gasto de lo que había en este último año de legislatura, pero que sigue siendo muy por debajo de lo que deberíamos haber tenido que hacer, ¿no? Un poquito de gasto es 1 millón de euros. Menos, un poquito. menos, porque están redondeando las cifras. Y a ellos les digo 900, que tú dices la verdad. 998.339,55 cèntimos. Pepa. Bueno, jo tinc que dir diverses coses sobre el tema. Primera cosa que n'hi ha que dir. Carolina ahir ha tret un gràfic perfecte del 2007, estem parlant del tancament del 2010, en el que ha hagut, sí, en els últims anys de la història, un poquet, però és un poquet en un sacrifici molt gran perquè són anys molt roïns econòmicament. Tinc que dir també que Carolina en els altres anys també ha sigut regidora, formava part de l'equip de govern, i bueno, les responsabilitats, segons ella, no serien soles del PSOE, ella també era en part responsable i està d'acord en moltes coses. Hem intentat... Has gobernat amb nosaltres, Carolina, i hay que assumir lo que n'hi ha. Això és el tancament del 2010 i és un bon tancament, perquè jo no he interrompit, deixeu-me acabar, per favor. En el 2007, quan el grup municipal, el PSOE, va entrar en el govern, ens van trobar, conforme ella havia dit, en unes arques en quiebra tècnica, en paraules de l'anterior interventor, i no estic inventant-me res, que era afín al Partit Popular, i ell mateix estava dient que estàvem en quiebra tècnica, en una execució de pressupost consumida, i en aquests moments tenien que fer-li front a diverses coses. Primera, l'afonament del carrer Calvari, això en el mes de juny-juliol, perquè en setembre passava la professor per allí. O sigui, en aquestes circumstàncies van tindre que fer front. Això, als banys del Col·legi El Blanquinal, que havia un informe de sanitat que estaven clausurats i ho hem tingut que fer, i hem arrastrat una deuda. Ho van dir Andrés molt clar l'altre dia, nosaltres serem responsables de, sí, hem augmentat la deuda en 2 milions i algo, però del reste de la deuda no. Carolina diu que parlem clar i anem a parlar clar. En anys de bonança econòmica, quan a l'Ajuntament d'Altea en una setmana entraven com a mínim 20
o 25 permisos d'obra, en anys de rajola, del boom econòmic, havia aquesta gràfica que ensenya Carolina tota pa cavall, perquè és molt fàcil, sí, és molt fàcil dir ara que ens hem inventat els números i en els pressupostos, però també és molt fàcil inflar els ingressos en un pressupost i inventar-se-los. I això, Carolina, tu també ho han parlat i ho saps. Jo no dic que hàgim fet les meravelles en economia, però hem fet tot el que hem pogut. Tots els regidors ens hem apretat el cinturó en tot el que hem pogut. I en tot això hem pogut reduir en uns 500.000 euros el remanent de tesoreria i hem ingressat 900, al voltant d'1 milió, no és exacte, té raó ella, hem ingressat més que ens hem gastat. Però aquesta és la realitat, que queda molt per què fer. Clar que sí, i anem a seguir intentant-ho, perquè no hem despilfarrat, hem reduït en moltíssimes coses. Jo recorde que sols en la sopar de festes de moros, i tu lo sabes, hem reduït més del 90%. Hem reduït en gastos protocolaris, en aquestes coses s'han reduït. Què passa? Que l'Ajuntament, a banda dels impostos, que diu que és fàcil dia vigela pujar els impostos, en els 12 anys de legislatura del Partit Popular, recordeu quantes voltes va pujar Miguel Ortiz els impostos? Va pujar els impostos en anys de bonança econòmica, quan entraven molts diners a l'Ajuntament. O sigui que nosaltres ara no és que estem així vangloriant-nos de la nostra gestió econòmica, però sí que la veritat estem prou contents d'aquest primer pas que hem pogut donar avant per a aquesta fletxeta que es veu no baixa més i puja. I si ens donen la confiança, seguirem en el nostre plan per a poder que aquesta fletxeta siga pujant pac amunt. ¿Alguna intervención breve para tocar los otros puntos? Lo que no me explico es cómo Beba puede decir que han hecho todo lo preciso y todo lo posible que han podido hacer para no despilfarrar, cuando lo primero que hicieron al coger este gobierno fue subir los sueldos y salarios, y esto es algo que se ha mantenido a lo largo de los 4 años, además en porcentajes desorbitados, y los gastos de relaciones públicas y protocolares de los propios concejales también han ascendido a cifras que antes pues no se daban. Si esto es hacer todo lo posible para no entrar en el despilfarro, que me digan y que me cuenten. Si en la época de Miguel Ortiz se subieron los impuestos, que no fueron ni la mitad de lo que se han subido en la época del PSOE, si en época de bonanza no subimos los impuestos, ¿cuándo los subimos? Ahora, cuando no tenemos ya economía posible. Ahora es cuando hace falta no subir impuestos y bajar los impuestos. La política socialista, directrices socialistas, habla de políticas sociales y no habla de subida de impuestos. Sin embargo, en nuestra localidad, Altea, hemos ido a por la subida de impuestos y no a por las políticas sociales, porque de políticas sociales hoy en día cada vez tenemos menos. En los últimos 4 años, tanto a nivel nacional, por la política de ZP, como en Altea, todas las políticas sociales se han ido reduciendo a niveles también históricos a donde nunca habíamos llegado anteriormente. Yo creo que con todo eso la lectura es, señores, si en la época del PP se gastó, como hemos estado viendo en el gráfico, claro, pero hay hechos. En la época del PP tenemos hechos y tenemos proyectos realizados que están ahí para demostrar que el coste se invirtió, y tenemos hoy proyectos que hoy todos los ciudadanos de Altea pueden disfrutar, llámese de un pabellón, llámese de un palacio de deportes, llámese de un palacio de artes, llámese un centro social, llámese un CEAM, llámese el parking CEAM, podría seguir enumerando. Son distintos proyectos que hoy Altea tenía y que todos los alteanos sabemos, los que nos hemos criado en Altea, que antes no estaban. Altea es la que es gracias a una serie de progresos que se han dado. Entonces, la diferencia entre unos gastos y otros está unos basados en proyectos y otros donde no hay proyectos. Es una gran diferencia que yo creo que tenemos que todos saber leer. Por otro lado, ¿qué otras políticas sociales está llevando el PSOE hoy en día en nuestra población? Si la mayor política social que podemos llevar adelante es la creación de empleo, es la formación de nuestros jóvenes, es la formación de nuestras mujeres, es la formación de todas aquellas personas que están fuera del mercado laboral, están